Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a desarrollar el ejercicio tipo para que puedan tener una referencia más o menos con el fin de que puedan enfrentar la prueba con mayor tranquilidad, ¿ya? A ver, tenemos un sistema trifásico balanceado en la etapa de generación y de cargas, ¿ya? Y es una combinación estrella-estrella, ¿de acuerdo? La fuente de poder, la tensión que está acá, a su N, vale 120 volts y tiene un desfase de 60 grados. Perdón. Y la impedancia de la fase, esta que está acá, la carga, ¿de acuerdo? Son 12 ohms con una reactancia de 16. ¿Ya? Y la impedancia de línea tiene que ver con la resistencia del cable y el campo magnético que se genera al circular corriente por acá, ya, que es una reactancia y que es inductiva, por lo tanto es positiva, ¿de acuerdo? Que es 0,8 más J14, ya, la parte imaginaria, ya. ¿Qué es lo que nos piden? Encontrar las corrientes de línea y los voltajes de carga, ¿de acuerdo? Vamos ¿cómo se llama? A considerar algunas cosas que es importante cuando uno enfrenta esta prueba. Primero, si está balanceado, significa que las magnitudes de todas las fuentes son las mismas. Salvo que los grados se van, si es sentido, recuerden que te lo están pidiendo ABC, hay ABC, sentido reloj. O sea, usted tiene que ir restando 60 y ese resultado nuevamente, a los 60 le resta 120, después nuevamente menos 120, ¿de acuerdo? 120, 120, 120, esa es la diferencia que hay. 120, 120, 120, ¿ya? Te parte en cero. Si la puedo colocar al costado y me va a quedar en el eje X, ¿de acuerdo? Por lo tanto tengo que ir restando. Si fuera al revés, tenemos que ir sumando, ¿ya? Pero aquí lo estamos haciendo como lo hacíamos en el semestre pasado, ¿de acuerdo? El sentido reloj. Perdón, contrario al año pasado, que era el sentido antihorario, ¿ya? Que el círculo goniométrico, ¿se acuerdan? Tomábamos así. Bueno, ok. Ahora, el hecho de que esté balanceado significa que las magnitudes son todas iguales y que solamente se desfasan en los grados. Lo mismo que en las cargas, el resultado que le puede dar la carga tiene la misma magnitud y también se va desfasando en grados. ¿De acuerdo? ¿Qué otro aspecto importante cuando están balanceadas? Que el voltaje acá y el voltaje acá son todos lo mismo. Y que las corrientes que circulan por esta línea y por esta línea también son la misma magnitud, ya desfasadas 120 grados, ¿de acuerdo? Y eso por eso nos pide, ¿no es cierto?, que considerar que el sistema está balanceado. Bien, vamos a la resolución, ¿ya? ¿Cuáles son los datos que nos importan para poder trabajar? Primero, que la tensión de la fuente son 120 volts y un desfase de 60 grados, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que además la impedancia en la carga es de 12 más J16, esta que está acá, más J, ahí, 12 más J16, y que además la impedancia de la línea por el conductor es 0,8 más J1,4, ¿ya? Entonces, para resolver, lo que debemos hacer es considerar solo un circuito monofásico. Si está balanceado, no, trabajamos con uno monofásico, ¿ya? Y dado que se trata de un sistema balanceado, solo nos quedarán modificar los ángulos, manteniendo el valor de las magnitudes, ¿ya? Ahora, lo primero que tenemos que hacer es calcular la corriente de línea para poder calcular la caída de tensión en la carga. Entonces tenemos que sumar, primero que nada, las impedancias, tal como lo hacíamos en circuito serie, y de ahí contra la corriente. Teniendo la corriente estamos al otro lado, ¿ya? Entonces, voy a sumar la impedancia total. Ya como ambas están en serie, sumamos reales con reales e imaginarios con imaginarios, ¿de acuerdo? Y eso nos da 12 más 0,8 es 12,8, 16 más 1,4, 17,4. En serio, nomás. Listo. Y luego hacemos la transformación polar, que es la magnitud que está acá, z polar, que sería la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 17,4 al cuadrado. Entonces nos da 21,601. Y el ángulo, use la tangente. Tangente es a la menos 1 del cateto opuesto, que es 17,4 partido el adyacente. Y eso nos da 53,66. ¿Ya? Listo.
Ahora podemos calcular la corriente de línea, ¿ya? Esto es necesario para calcular la tensión de carga, esta que está acá, ¿de acuerdo? Ok. Por ley de Ohm sabemos que la corriente es el voltaje partido por la impedancia o la resistencia, como le llamábamos antes, ¿ya? Como la tensión son 120 con 60 grados y la impedancia la acabamos de calcular, 21.601 con 53,66, nos da una corriente de 5,555 con un ángulo de 60 menos 53,66, le da 6,34 grados. Esta es la corriente que está ahí, ¿de acuerdo? Esta es. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos la tensión en la carga? Bueno, si tenemos la corriente, es la que pasa por acá. Y acá se aplica la ley de Ohm. ¿Ya? Si quiero saber la tensión es I por Z nomás, ¿ya? O I por R, ley de Ohm, ¿ya? Entonces, acá, pues ahora podemos calcular la tensión de la carga, la tensión AN, esta que está acá, ¿ya? Esta que está acá, la tensión AN, esta AN. Acá por la corriente de línea, la corriente I sub A, que es la misma de línea, esta corriente I sub A que va por acá, esta, la corriente de línea A, ¿ya? Bien, teniendo eso, ¿no es cierto? Podemos calcular la tensión de la carga y debemos pasar el valor complejo a la polar. Claro, porque esto está en complejo, ¿ya? Esto que está acá está en complejo, la de la carga, ¿ya? 12,J16. Hay que pasarlo a polar, ¿de acuerdo? Esta que está acá, esta impedancia, hay que pasarla a polar. Y ahí calculamos la corriente por la impedancia que está acá y nos da el voltaje, ¿ya? Entonces, aquí, como es 12 más J16, la magnitud es 20, raíz cuadrada de 12 más 16 al cuadrado, da eso. Y el ángulo es 53,13, que no es nada más que tangente a la menos 1 de 16 partido por 12. ¿De acuerdo? Y eso nos da entonces magnitud 20, ángulo 53,53 grados. ¿De acuerdo? Ahora sí, ahora podemos calcular la caída de tensión en la carga por la ley de Ohm. Sería la tensión acá, polar acá, la tensión polar acá, esta que está acá, esta que está acá. La tensión polar ahí sería la tensión sería la impedancia polar, que ya la acabamos de sacar, esta que está acá, por la corriente de línea que la tenemos más arriba, acá, esta que está acá, ¿ya? Y eso nos da 20 ángulos de 53 grados por 5,55 ángulos de 6,34 grados, lo cual nos da 111 ángulos de 59,34. Acuérdense que se multiplican las magnitudes cuando se está multiplicando, ya al revés de la división, se multiplican las magnitudes y se suman los ángulos, ¿ya? Y tengo el resultado que yo quería, que era 111 59,34 grados. Listo, pero como están balanceados, la tensión A sub n me da la referencia. Entonces puedo sacar la tensión B sub Bn, esta que está acá, ya. Esta que está acá, B sub Bn, esta que está acá, esta. ¿De acuerdo? Y así y acá. Puedo sacar esta. Teniendo esta, saco esta y esta, porque están balanceadas, ¿ya? Entonces, tengo que la B A sub n son 111, 59,34 que está acá. La otra es la misma, pero se le restan 120 grados y me queda menos 60,66 grados. Y la C sub n se le vuelven a restar a los menos 60, 120 grados y te da menos 180,66. Cuidado con los signos, ¿eh? Ya, ok, cuidado con los signos, ¿de acuerdo? También puedo decir 59,84 menos 120, después colocar 59,84 menos 240, también me tiene que dar lo mismo. Pero voy sacando a este 120 y a este 120, como ustedes quieran. Y las corrientes de línea también la tengo, porque aquí la calculé, la del primer circuito monofásico. Por lo tanto, las corrientes de línea es 5,55, que me dio 6,34 el grado, acuérdense ahí, 6,34. Y lo único que tengo que hacer es restarle a menos 120, y a este resto 120, y ahí me está quedando 5,55 menos 33,66 grados, y acá menos 113,66 grados amperes. ¿De acuerdo? Listo. Está lista la pregunta 1. ¿Ya? Y ahora, ¿qué es lo que nos piden? Demostrar que el circuito está balanceado. Ahora, ¿cómo sé yo cuando un circuito está balanceado? Porque la suma de todas las corrientes que entran al nudo, esta que está acá,
todas las corrientes que entran a este nudo, porque aquí entra uno, aquí entra otro, aquí entra otro, acá se suman por Kirchhoff, pero como están desfasadas, se eliminan. Ese es el tema, ¿de acuerdo? Ya no es que Kirchhoff esté equivocado ahora, no, pues sí, lo que pasa es que antes no considerábamos los ángulos, porque no habían cargas reactivas, acá sí. Entonces, si yo sumo esta y esta, pero angulado, con su ángulo de fase, me tiene que dar 0, por lo tanto aquí no tengo corriente. Y si la tengo muy pequeñita, ¿ya? Y lo puedo ver con un medidor de inductancia, o si le meto tocando la fase, el neutro si está medio tibio, es que tengo corriente de retorno, ¿ya? Lo cual no debe ser. Listo, entonces aquí tengo 5,55, perfecto, estábamos ahí ya acá. ¿Qué tengo que hacer? Para demostrar que un circuito está balanceado, debemos considerar que la suma de todas las corrientes que retornan por el neutro vale 0. Para resolver esto, debemos pasar las corrientes de polar a complejo. ¿Cómo se pasa de polar a complejo? Si tengo 5,55 ángulo de 6,34, es 5,55 por el coseno real de 6,34 más el J imaginario 5,55 seno del ángulo. Y me da pom, pom. Luego, esta que está acá, la LB, lo mismo, 5,55 por el coseno del ángulo, más J, 5,55 por el seno. Recuerden que el seno siempre nos aporta la parte imaginaria, y el coseno nos aporta la parte real. Eso lo vimos el semestre pasado, cateto adyacente, cateto opuesto. ¿De acuerdo? Y finalmente, la ILC es 5,55 por el coseno de menos 233,66, más J, 5,55 por seno de menos 233,66. Y ahí tengo estos pares, el par 1, el par 2, el par 3. ¿Qué es lo que hago ahora? Sumo todos los reales. Si sumo los reales, pum, me da 0,0, ¿de acuerdo? Y si sumo los imaginarios, estos que están acá, los J, me da todo esto, me da 0,0 también. Bueno, le agregué el 1 para que vean que, bueno, hay ajustes de matemáticos, truncamientos decimales. Y esto comprueba que la corriente por el neutro es 0 amperes, lo que implica que el circuito está balanceado. ¿Ya? Hágalo ustedes solito, úselo como referencia y no me cae duda que le va a ir bien. ¿Ya? Ok. Nos vemos. Chao, chao.